si te parece, me gustaría presentarte. Seguramente muchas personas te conocen, pero otras no. Ok, Así que, perfecto. bien, pues vamos a presentar a Kenia. Bueno, Kenia es mexicana, ella vive y trabaja entre España y México. Además, México está también, mi corazón también está en México, y soy catalana mexicana de corazón. Y ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, tiene el máster en Investigación en Psicología por la UNED en 2019, hizo el máster en Infancia y Adolescencia por el Institute of Contextual Psychology de Madrid en 2019, ha realizado diversas publicaciones como, por ejemplo, los efectos del aprendizaje observacional en la emergencia de relaciones derivadas en 2019, comunicaciones como aprendizaje de tactos visuales como efecto de la emergencia del numbing por emparejamiento en niños y niñas de 4 años, 2019. Ha participado impartiendo conferencias y seminarios con padres comprometidos e hijos seguros en México, 2020. También, por ejemplo, una de las conferencias también y un seminario que participó sería ¿Cuándo y cómo hacer uso de la disciplina en casa 2015 en México? Muy interesante este punto. Tiene el certificado como especialista en terapia para autismo CAS en USA. Forma parte como miembro en International Association for Behavior Analysis ABAI. Actualmente ella actúa como psicóloga independiente. Forma parte del Centro de Psicología de Educación Eficaz en Córdoba, España. Es fundadora y dirige el Centro Altum, centro especializado en la enseñanza del lenguaje, dirigido a infancia con diagnóstico de autismo y TGD, trastorno generalizado del desarrollo en México. Y además está como psicóloga en el Centro de Investigación y Enseñanza del Lenguaje en Barcelona, en España. Bueno, suerte que me lo he leído, porque si no, esto es increíble, este currículum, tan joven y con tanta potencia de Bueno, currículum. al Enhorabuena. escucharlo no parece que sea mío. Pues hija, es tuyo y es divino, como tú. Muy bien. Sí, bueno, muchas Vale, gracias, pues Chantal, por la presentación. a ti, Kenia. Bueno, las personas que estáis viéndolo, ya lo sabéis, supongo, pero por favor, aprovechar a Kenia y cualquier pregunta o aportación, pues pararemos y la indicaremos y será un café para todos y para todas. Es un café que nos tomamos Kenia y yo físicamente, pero espero que todas las demás estéis preparadas con lo mismo, ¿eh? Bien, bueno, la idea es, tenemos 3 preguntas preparadas, Sí, bueno, van a ligar una con la otra. Tiene mucho que ver con su desarrollo profesional y con su trabajo con familias, sobre todo, y con niños y niñas. Y además hay un punto que a mí me interesa mucho, que vamos a llegar, que es esa, como gracias a que ella es una mexicana, también afincada en España y también ha vivido en Alemania, pues ese Alemania, España, México, pues nos puede dar un montón de ideas y de aportaciones dentro de la educación y el aprendizaje conjunto con claro. las familias. Así que la primera pregunta es, ¿qué tipo, ¿no?, de trabajo desarrollas con las familias? ¿Y cuál es el trabajo específico que aportas y que realizas con las familias? Perfecto. Dentro. Muy bien, pues empecemos por ahí. Pues al ser psicóloga y especializarme específicamente en la conducta infantil, ¿no? Que trabajo en la enseñanza con niños con diferentes dificultades de aprendizaje, desde un retraso muy generalizado en el... ¡Uy! Se me cae. No pasa Aquí. nada, las cosas del directo. No tengo nadie aquí agarrándome el móvil. Como trabajo con niños, como te decía, con niños con diferentes necesidades en todo el aprendizaje. Y pueden ser incluso necesidades muy generalizadas del lenguaje, trastornos específicos, ya ligados a un retraso en el desarrollo, pues el trabajo con las familias siempre es muy estrecho, ¿no? El vínculo pues, con los padres de estos niños, pues pues digamos, es una herramienta que está allí en el día a día, ¿no? Y de allí pues que surja la necesidad de establecer con ellos un vínculo muy cercano para poder trabajar con ellos de manera conjunta. ¿De qué manera? Pues sabemos que cuando hablamos de enseñar a los niños, ¿no? De llevarlos de un punto a otro, de generar cambios en las conductas, en el aprendizaje, en el lenguaje, pues siempre se tiene un mayor impacto si la familia está implicada. Eso quiere decir que si la familia pues puede seguir
¿no? Dando las mismas oportunidades que se requieren para que el niño continúe aprendiendo. Y de ahí que pues me encuentre con esas dos personitas, ¿no? Que al final pues son los padres y que siempre están con los niños y que esos padres pues no dejan de ser adultos, para empezar, ¿no? Como cualquier persona, como nosotras, y que como cualquier adulto tiene necesidades por las propias circunstancias que puedan estar viviendo, por lo que puedan estar pasando, por lo que vivan en sus propias vidas, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza a este trabajo que hago? Pues que cuando hay una personita pequeña, ¿no? En este caso los niños que están allí aprendiendo, pues requiere específicamente el trabajo con los padres que en ocasiones los expone pues a diferentes sensaciones, sentimientos, que puede ser, pues imagínate, ¿no? Un padre que se ve de repente en un día que tiene que hacer mucho más esfuerzo del que pensaba que iba a tener que hacer, ¿no? Con su hijo, ¿no? Pues para enseñarle a hablar, para enseñarle a jugar, para enseñarle a pedir. O un papá, una mamá que de repente se ve en una situación donde se está cuestionando qué es lo que ocurre, ¿no? O cómo llegó a un punto en donde a lo mejor no está haciendo su hijo lo que pues siempre había pensado que iba a hacer, ¿no? O pueden pues tener situaciones de tener duda o de tener ganas de estar haciendo algo y no saber cómo hacerlo. Pueden tener confusión a la hora de estar con los niños, ¿no? Con sus hijos, y pues ahí es donde entra principalmente mi apoyo, ¿no? De una manera como una guía para intentar pues llevarlo, ¿no? Caminar un ratito de la mano y intentando pues bueno, pues trabajar esas necesidades que surjan en el día a día y que puedan generar pues cambios útiles en la dinámica familiar en general, ¿no? Y sobre todo pues en el efecto que los papás puedan tener en sus hijos. Por ejemplo, un caso concreto, sin decir nombres, ¿no? Pero te viene un padre y una madre Sí. a ti y te dicen, pues mira, tengo a mi hijo o hija, pues que tiene dificultades para la lectoescritura, para la escritura, para escribir, para aprender un poquito, pues para dificultades de aprendizaje generalizadas. A lo mejor tiene pues 9 o 10 años, que es cuando es una edad que se supone que ya hay que mirarlo, ¿no? Sí. Que no, al menos en disgrafía se supone que a partir de los 9 es cuando te tienes que preocupar, no sé, en otras dificultades. Entonces, te viene el padre o la madre a tu consulta, por ejemplo, y tú, la primera actuación o cómo sería cómo lo harías, cómo orientarías, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos, por ejemplo? Para entender un poco los que no tenemos ni idea, vamos. Sí. Bueno, lo primero es sí tener una buena información por parte, primeramente solo de los padres, ¿no? Conocer realmente qué hay allí de necesidad, ¿no? Respecto a la hija, ¿no? En este caso, digamos, Chantal, que no nos importa mucho si tiene 9 años, 3 años, 2 años, 15 años, ¿no? Lo importante es primero conocer qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? En la historia de la familia y en la historia de la propia niña, que en ese caso, pues tal vez esté teniendo dificultades o no haya demostrado ciertas habilidades como la lectura, la escritura. Una vez que conozco con detalle la historia, pues puedo tomar la decisión de ver a la niña de manera presencial para allí definir si hay algo específicamente que hacer con ella, o si no es necesario, por las circunstancias que se están viviendo, por las necesidades de la niña, estar con la niña pues haciendo algo concreto. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia, ¿no? En que en ocasiones las habilidades hay que enseñarlas porque realmente están ausentes, es decir, porque no tiene la habilidad de leer o de escribir, o en ocasiones no se está dando una habilidad, no se está, digamos, a lo mejor demostrando una habilidad, pero por el ambiente en el que se está en ese momento, porque el ambiente en sí no está dando la oportunidad a desarrollarla, ¿no? No necesariamente tiene que estar ausente siempre una habilidad, ¿no? Entonces, ahí que haya ocasiones donde el trabajo se hace únicamente con los padres,
o digamos principalmente con los padres, o a veces el trabajo se hace pues tanto con el niño como con la familia. Independientemente de cualquiera de las dos posibilidades, el trabajo con las familias, pues digamos que es el mismo, ¿no? A pesar de que haya que enseñar a la niña una habilidad nueva, ¿no? Como es escribir o leer, pues el apoyo con los padres en ese día a día, pues es necesario, ¿no? Porque al final, pues estamos hablando de que esa niña va a casa con los padres, está con ellos y bueno, allí hay una serie de oportunidades en la convivencia que se dan sí o sí. Y yo ahora me estaba preguntando otra cosa. Por ejemplo, yo que también estoy en el ámbito social y soy trabajadora social, pues me he encontrado familias que no tienen recursos a nivel cultural, económico, sociales, ¿no? Entonces, yo me imagino cómo entras dentro de una familia, que seguramente el niño o niña tendrá dificultades de aprendizaje, cómo orientas a una familia, claro, con recursos. O sea, yo creo que para entrar dentro de una familia y poder orientarla, a lo mejor hay que cubrir los cuidados básicos, ¿no? Entonces, la dificultad, ¿no? ¿Cómo se hace en una familia? A lo mejor que quizá no puedan entender o no le puedan dedicar tiempo, ¿no? También en casa. ¿Eso cómo lo harías? ¿Cómo lo ¿Te sorteas? refieres a que la familia no tenga el tiempo para hacerlo o O a que no que... tenga los recursos económicos o culturales o que tampoco le presten la atención por lo que sea, porque trabajan mucho fuera, no sé, como familias como en exclusión social, Ujú, con dificultades, ¿no? Yo me pregunto de qué forma se puede interactuar con este tipo de familias que además abundan bastante, ¿no? ujú, Como si tú desde la escuela lo detectas o desde la escuela te llaman las profesionales para que tú hables con una familia, ¿no? Y esta familia, pues, tiene dificultades ella misma porque está desestructurada, porque tiene problemas económicos sociales, porque es una familia en exclusión social, ¿no? ¿Cómo se podría entablar allí? ¿Cómo se podría ujú, hacer, orientar a los padres para que echen una mano o tomar conciencia, ¿no? De, no ujú. sé, ¿eh? No sé si te lo has encontrado o no. Bueno, específicamente de esa manera, ¿no? En el hecho de que una familia, ¿no? Se aborde, ¿no? Por las necesidades que Ujú. tiene y tal vez esa familia no lo esté pidiendo, ¿no? Digamos, de primera mano, ¿no? Que no salga de esa familia digamos, la necesidad, pues es el apoyo aún mayor, ¿no? Ahí hay Claro. todavía mucha más necesidad de apoyo y guía porque pues muy probablemente esta familia esté atendiendo cuestiones distintas que no necesariamente tienen que ser las erróneas, sino tal vez las prioritarias para ellas, ¿no? Pues en una familia la primera prioridad es la supervivencia, ¿no? Hablando de mantenerte, pues, vivo, ¿no? Alimentado, fuerte, con lo económico que te dé para vivir, ¿no? Y cuando hay ciertas necesidades que todavía no, digamos, o más bien que las necesidades están aún ahí ausentes en cuanto a que no se ha cubierto lo primario, pues es muy difícil que las familias realmente busquen el autorrealizarse de esa manera, ¿no? En mejorar, ¿no? En aspectos de aprendizaje, de educación, de incluso de sentimientos, ¿no? Y, y ahí está un gran reto porque bueno, la necesidad probablemente esté. Lo que hay que valorar es cómo aunamos una colaboración, ¿no? Con el colegio, con los recursos que esa familia tenga para ir pues poco a poco incluyendo el valor de una educación, el valor de transmitir ciertos sentimientos, transmitir ciertas emociones, comunicarse, pues como parte fundamental de la vida, ¿no? Igual que pues levantarte y tener un techo y alimentos, Claro. ¿no? Entonces, claro, es un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Y muy digno porque pues son familias, ¿no? Que en ocasiones, como bien dices, pues no tienen los recursos y no están en ello, no están en esa búsqueda, ¿no? Están en otras, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, el tipo de intervención que tú desarrollas con las familias tiene a lo mejor un patrón, ¿no? O sea, se ha estudiado, no sé, no tengo ni idea, por eso te pregunto así Sí. cómo se intervienen, cómo te guías. Pues
Pues muy buena pregunta. Yo creo que podríamos partir de que me guío por lo que la familia, para lo que la familia es lo importante, ¿no? En ese momento. Ujú, ¿A qué me refiero a lo importante? Pues imaginémonos a una mamá que se está enfrentando a que su hijo, ¿no? Pues todos los días llora cada vez que, pues no sé, que parece que quiere algo, ¿no? Parece que quiere algo y su hijo lo que hace es llorar. Y actualmente se le está intentando enseñar a este niño pues a pedir las cosas, ¿no? Decir ujú, a que cuando quiera algo, pues no llore, que haga a lo mejor algo, que diga una palabra, que haga un gesto o cualquier cosa, ¿no? Pues esta mamá muy probablemente se esté enfrentando a unas sensaciones muy suyas cuando esté con su hijo frente a él y él esté llorando. ¿No? Entonces, ¿por qué me refiero a que parto de lo que para la familia sea lo más importante? Porque muy ujú. probablemente en ese momento la mamá se sienta de una manera, pues no sé, ¿no? Podemos decir confundida, frustrada, impotente y y el hecho de sentirse de una manera probablemente la haga hacer ciertas cosas, ¿no? Pues a lo mejor Mm, al sentirse que no sabe qué hacer, pues termina haciendo una. O a lo mejor al sentirse un poco frustrada, pues prefiere darle al niño las cosas con tal de que pues ya no esté llorando, ¿no? Entonces el punto de partida nace pues de la sensación que les acompaña en el día a día a cada persona, ¿no? A cada adulto, ¿no? ¿Cuál es la sensación que a veces se está sintiendo como una carga pesada o que nos gustaría deshacernos de ella y que no nos hemos sabido cómo hacerlo? O que a pesar de que me han dicho, ¿no? Que no debo de hacer esto, que si hago esto pasa esto, que esto no debería ser así, no logro hacerlo, ¿no? No logro hacerlo y digamos, al contrario, me siento cada vez peor porque no me sale, ¿no? No lo logro hacer. Entonces, digamos que mi trabajo empieza desde ahí, ¿no? De partir de qué es lo que, pues, cuál es la barrera con la que más se están topando día a día los padres, ¿no? Con cuál se enfrentan esa barrera y, pues poco a poco pues intentar cambiarla, ¿no? Cambiarla siempre pensando en ellos, siempre pensando en lo mm. que para ellos tenga sentido, ¿no? Y por eso un aspecto fundamental de la manera en que lo hacemos, pues es que no se trata simplemente de llegar con una familia y decir, mira, no hagas esto, ¿no? O mira, te vengo a dar una hojita con los puntos del 1 al 5 y tú síguelos tal cual, ¿no? No se trata de Claro. darles instrucciones o de decirles Mm, por qué no, ¿no? Digamos, no se trata de cambiarles el razonamiento o de razonarles o que lo entendí, ahora lo puedo hacer, sino que en el día a día ellos se sientan bien con lo que están haciendo. mm. Uy, eso es difícil, ¿eh? Aquí tenemos un comentario del compañero Epicrene que dice, esta chica es muy inteligente, muy buena información, buena plática. Muy bien, Y gracias. tenemos otra aportación del compañero Julio Carnerero que dice, así es importantísimo el apoyo a la familia. O sea que, bien, bien, gracias por las Muy aportaciones. bien. Nos nutren. Pues sí que es difícil esto que haces entonces, Kenia, porque, y además me ha gustado un punto que has dicho, Sí. el no dar instrucciones, ¿no? Ujú, ujú. Porque no decirle al otro cómo lo tiene que hacer, ¿no? Sino hacer que se sienta bien la familia para que en el fondo, quizá también para que visualicen, ¿no? Dónde pueden mejorar, pero sin decírselo claramente a lo mejor, ¿no? Claro. Aquí tenemos una pregunta de la compañera Elsie Gisela que dice, hola, saludos. ¿Cómo podemos enseñar a un niño a pedir que solo señala o grita? Ujú. Ok. Hola, Elsie. Bueno, pues ahí es un muy buen punto, ¿no? Hablando de eso y al, al hablar de ya ahora sí de una habilidad específica como pedir, pues me imagino que él sí se estará refiriendo a pedir diciendo las cosas por su nombre, ¿no? Me imagino. Bueno, lo primero es que, como decíamos desde un principio, habría que evaluar realmente las habilidades de ese niño, ¿no?
si está, digamos, si dentro de su repertorio de habilidades ya muestra ciertas habilidades para que le podamos enseñar a pedir con palabras en lugar de señalando o llorando, que decía él, sí. ¿De dónde partimos? Pues partimos desde si el niño pues hace algún sonido, ¿no? Si el niño hace algún sonido, ahora si hace sonidos como A, E, I, O incluso sonidos que ya son palabras, pues hay que evaluar si ese niño ya puede repetir lo que oye. Si ya puede repetir lo que oye, ¿no? Porque él dice A y nosotros le decimos A y él lo repite tal cual, pues habrá una oportunidad de enseñarle a utilizar los sonidos pues a la hora de pedir, para que en ese momento pues en lugar de solo pedir las cosas ya señalando, pues pueda señalar y hacer el sonido, ¿no? O decir a las cosas que quiere. Si no hay muchos más sonidos de donde podamos, digamos, sacar, ¿no? O tirar para pedir más, pues hay que enseñar nuevos sonidos y nuevas palabras, ¿no? Pues con técnicas que ya hay demostradas, ¿no? Basadas en evidencia científica, que han enseñado a muchísimos niños y que en concreto hemos enseñado a muchos niños a decir son sus primeras palabras, a pedir cubrir sus primeras necesidades utilizando palabras, y hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante es ver qué habilidades tiene, qué hay que enseñarle y luego ya cómo se le enseña. Bien, aquí tenemos otra pregunta del compañero José Julio y dice, vivimos en una sociedad que siempre da instrucciones y los padres se sienten confusos sobre a quién escuchar y qué hacer. Y la pregunta es, ¿cómo enseñarles a tomar decisiones? Ve, muy complicado, ¿eh? Complicado, ¿no? Pues sí. Para mí sí, es como un campo tan nuevo, o sea, como... No, realmente es complicado, ¿no? Cómo enseñar a tomarles decisiones. Bueno, buena pregunta. Al estar pues como decíamos, ¿no? Que los papás son adultos también, ¿no? Pues nosotros también somos adultos, somos personas en general, ¿no? Que todos nos sentimos de alguna manera, ¿no? Si nos dicen algo que a lo mejor no tiene mucho sentido para nosotros, nos hace sentir de alguna manera a lo mejor pues en no estar de acuerdo, en dudar de lo que me están diciendo, y eso también puede generar maneras de sentir a la persona que lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues a una maestra que va con un padre, ¿no? Y le dice, mira, cada vez que pase esto, haz esto y no hagas esto, ¿no? Imagínate que la madre en ese momento pues dice que no está de acuerdo porque ella pues no cree que hay que hacerlo de una manera diferente. La respuesta de la mamá va a influir también en la maestra, de manera que la maestra va a tener unas sensaciones en el cuerpo que probablemente nos den ganas lo primero de decir, no, es que sí hay que hacerlo así, ¿no? Digamos, de volver a explicar, a convencerla, ¿no? De que eso que se está diciendo, pues es como es, ¿no? Y que ella está en lo correcto. Entonces, creo que primero hay que partir que cuando estamos hablando con cualquier persona y luego hablando con los padres, pues nuestras propias sensaciones también hay que aprender a dejarlas a un lado. Es decir, pues nuestra historia es nuestra historia y nuestras sensaciones son nuestras sensaciones. Y lo que yo sienta porque un padre pueda tener una duda no implica que yo tenga que sentirme de tal manera que ahora responda intentando solventar mi sensación, ¿no? Intentar ahora yo sentirme mejor, ¿no? Porque no me quiero ir con la sensación de, uy, aquí me están haciendo sentir, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer paso para poder aprender a dirigirnos con padres o con cualquier adulto, ¿no? El aprender que nosotros mismos pues también tenemos sensaciones y que hay que aprender a dejarlas a un lado y poner frente a nosotros la prioridad de lo que sea importante para ese papá. Y cómo podemos ayudarlos a tomar esas decisiones, pues primero pues conociendo qué es lo que están viviendo, ¿no? Qué es lo que les ocurre cuando se enfrentan a una situación de duda, de conflicto, de confusión, e intentar
pues digamos, con su propia linterna, ¿no? Con el camino que ellos quieran trazar, pues intentar llevarlos por ahí, ¿no? Y ayudarlos a realmente a seguir el camino que para ellos más tenga sentido, no que para el que nosotros creamos que tiene que ser, ¿no? ¿No? Que digamos, es que si te metes por aquí ya llegas muy rápido. Pues da igual, ¿no? La familia tiene su propio camino que tiene que seguir y nosotros pues somos meramente el guía, ¿no? El guía que va ayudando a darse cuenta si están acercándose a ese fin que es el que anhelan o si por más que caminan parece como si se alejaran, ¿no? Como si cada vez estuvieran más lejos. Esto veo que es un trabajo de mucho, de escuchar mucho, ¿no? A los padres, madres, ¿no? Sobre todo, y de hacer como una investigación así como también, bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver con la madurez ¿no? Del padre o la madre, ¿no? O sea, como el desarrollo personal que lleve cada uno, ¿no? Bueno, Claro. y vamos a ir. Dime, Sí, no, perdón. Chandel, pues Sigue. decías, ¿no? Con madurez que tenga cada uno, eso me recordó pues que realmente es la historia que tenga cada uno en la vida, ¿no? Porque cada uno hemos vivido historias distintas Claro. y hemos aprendido, digamos, a resolver las situaciones en las que nos enfrentamos a la vida de una manera distinta. Y pues eso es lo que Sí. nos hace ser quienes somos, ¿no? Y a la hora de enfrentarnos a cambios, como es enseñar a un niño algo o hacer un cambio en casa, la dinámica familiar, pues te sale lo que hayas hecho durante tu vida, ¿no? No te va a salir algo que no has hecho todavía. Claro. Uy, esto es muy complicado, ¿eh? Esto hay que tener un trabajo, este es un trabajo increíble el que haces con familias. Además has escogido lo más difícil para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, desde el trabajo social, ¿no? Que también trabajé con familias, dije, creo que me voy a dedicar a otra cosa. Muy bien. Es Vale, pues si un bonito quieres, reto. sí, sí, no, no, y el tema es también, bueno, toda tu formación lo avala, o sea que seguro que lo estás haciendo de sobra, de maravilla, ¿no? Así que bueno. Y luego también me preguntaba yo, claro, como esto también tiene que ver con la escritura, bueno, me preguntaba, bueno, pues con las familias, ¿cómo podemos fomentar el aprendizaje de los niños y niñas, en específico concerniente a lo que es la lectoescritura, pues desde casa, o sea, cómo podemos hacer esa fusión, ese trabajo conjunto, ¿no? Ujú. Desde casa o en el aula en dificultades de aprendizaje, por ejemplo, así como una ruta, una guía de ruta. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, aquí el título lo decía, ¿no? Vamos a hablar de familias, de aprendizaje, de escritura. Claro. Bueno, pues para partir de ahí, pues cuando hablamos de los niños, pues los niños tienen que aprender muchísimas cosas en su vida, ¿no? En la vida de cada persona, pues vamos aprendiendo de todo, ¿no? Y cuando hablamos de niños, pues hablamos de la vida de los niños, pues hablamos de que se están desarrollando durante mucho tiempo. Cuando hablamos de desarrollarse, pues estamos hablando de que viven constantemente experiencias, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de experiencias, de lo que viven en su día a día. Y cuando esas experiencias pues ocurren, se genera aprendizaje. Es decir, el aprendizaje ocurre cuando vivimos ciertas cosas, ¿no? Ciertas experiencias y esas experiencias nos generan ciertos cambios y cuando el cambio se mantiene, pues es que estamos haciendo algo nuevo, aprendimos a hacer algo, ¿no? Y ahora en el desarrollo de los niños, pues es conocido, ¿no? El que la familia es el principal, digamos, contexto donde los niños se desarrollan y eso Claro. lo sabemos, ¿no? De sobra. Y de ahí que sea importante también decir pues que en la familia es donde los niños principalmente aprenden, porque es donde más experiencias viven. Y pues es muy importante, como bien dices, pues valorar de qué manera los padres pueden seguir aportando, ¿no? Y pues respecto al aprendizaje, pues los niños aprenden desde habilidades de autonomía, habilidades de lenguaje, habilidades de juego, que muchas oportunidades se dan en casa, pero cuando hablamos de habilidades académicas como lo es la escritura,
pues pensamos Ujú, muchas veces sobre todo en la escuela, ¿no? Donde nos vamos claro. más al contexto escuela Ujú, y pensamos que la escuela pues debe de, digamos, de cubrir todos esos aspectos de habilidades académicas como la escritura, la lectura. Pero en muchas ocasiones o en algunos niños, pues digamos que no es suficiente. No es mm, suficiente las oportunidades que se le dan en la escuela y por lo tanto hay que ver de dónde se sacan más experiencias, ¿no? Más oportunidades que lleven al aprendizaje. Y, ujú, y pues de ahí que es donde puede implicarse la familia, ¿no? La familia claro. para dar esas oportunidades de enseñanza. A partir de ahí, pues Chantal, yo creo que lo primero que puede ser importante cuando hablamos de la escritura, que la escritura pues está tan ligada a la lectura, ¿no? Es Sí. primero fomentar la motivación por eso, por leer. Mm, ¿No? motivación, esta palabra es Es importante, ¿eh? clave, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, Sí, ¿no? sí, sí. Generar primero las ganas por querer leer, por querer escribir y por ahí hay el dicho ese que, ¿no? Que dice que si quieres que tu hijo lea, pues lee con él o algo así, ¿no? Claro. Eh, Es el- que, claro, motivación. eh, Kenia, una cosa, porque ahora estaba pensando en la pregunta que me hizo una madre una vez, sí, que también está muy preocupada, y yo también lo veo en la mayoría de niños y niñas de ahora, un poco, no la mayoría, pero lo he visto en varios casos, que es el tema de la motivación, de la falta de motivación. Yo no sé si darle la culpa, ¿no?, a lo que es el videojuego, el ordenador, el internet, la tele, no sé, o qué es la que está pasando también, ¿no? Que tiene relación con esa desmotivación, no sé, ¿eh? O es la falta de esperanza del futuro, no sé qué puede ser, que ahí eso me ha rechinado, ¿no? sí, Aprendizaje, dificultades, motivación, desmotivación, ¿no? por ahí vamos, ¿no? Pues Ujú, como tú lo estás diciendo, ¿no? Si volvemos a la palabra de experiencias, ¿sí? En el sí. desarrollo de los niños, ¿no? Que decimos, ¿no? Pues que tienen varias experiencias en su día, en su vida, eh, pues si se le da muchas más oportunidades de experiencias en un aspecto que en otro, pues muy probablemente va a haber más ganas de hacer uno que otro, ¿no? Pues si tú bien dices, no, pues si Ujú, están los videojuegos o esto y el niño está teniendo más oportunidades, más experiencias con eso que con algo ligado a la lectura o la escritura, pues, pues es entendible, ¿no? Es entendible que su elección sea en los videojuegos claro. y no la escritura. ¿No? Entonces, de ahí que vuelva a ser tan importante y cómo generar esas oportunidades para que los niños tengan experiencias, empiecen a tener experiencias con, pues, con cuestiones académicas como la lectura y la escritura. Y por ahí volvemos al punto principal, ¿de qué puede estar basada la primera experiencia? No, a lo mejor no en sentarlo y decir, escribe una plana de la A a la Z, ¿no? Sino una Claro. experiencia basada en motivación, en que les divierta, ¿no? Hacer algo ligado con letras, algo ligado con papel y lápiz, ¿no? Pluma, ¿no? Y pues ahí estaríamos hablando de a lo mejor empezar con algunos primeros juegos que puedan estar ligados a eso, ¿no? Eh, entonces, pues como decíamos con los papás, ¿no? Es diferente la intervención que hacemos porque no llegamos con los papás y les decimos, mira, haz esto, 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 y cuando pienses esto, no importa, haz esto, ¿no? Pues igual con los Claro. niños, ¿no? En vez de llegar y dar instrucciones de siéntate y escribe, ¿no? Pues eh, hay que valorar primero qué tanto están funcionando los padres ya como modelo para sus hijos. Que ahí Mm, entra hablando de aprendizaje, ¿no? Chantal dices, pues cuando hablamos de aprendizaje, el aprendizaje se transmite principalmente sí. por el modelo que se tiene allí, ¿no? Y en casa, al tener tantas experiencias con los padres, pues hay que ver qué tipo de modelo están siendo los padres para los niños. Si son papás que dicen que tienes que leer, pero al final del día se les ve poco a ellos con un libro, pues ahí ya hay una oportunidad que a lo mejor se está dejando pasar, ¿no? ¿Mm? Mm, Entonces, pues
primeramente, ¿no? Evaluar qué tipo de modelo Sí, sí. se está dando en casa y cómo podemos empezar a hacer ese modelo. Pues primero, ¿no? Si pensamos en actividades de la vida diaria, que incluya padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, ir al supermercado. Si la mamá hace una lista siempre de la compra, no porque se le olvida, sino bueno, a veces ni la haces, ¿no? Pero por el mero hecho de generar una experiencia, si la mamá hace una lista, pues ya hay un papel en donde hay cosas escritas de pues alimentos, Claro. juguetes, cosas que para los niños son pues son útiles, ¿no? Y que necesitan, ¿no? Pues las galletas favoritas, y está aquí escrita tal cual la palabra de la galleta favorita del niño, ¿no? Y es diferente tener una experiencia en donde estás yendo en el súper con una referencia de algo escrito que te lleva a estas galletas que te encantan, a simplemente ir por ahí que la mamá te diga, agarra esas galletas, ¿no? O Claro, echa eso. eso es un buen truco. Sí, 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 sí. Uh-huh. ¿No? Y luego, pues dependiendo otra vez del nivel de los niños, pues se le puede enseñar al Sí. niño, pues primeramente a copiar la lista, ¿no? La lista del súper, si todavía no sabe escribir. Simplemente Ah, que qué la bueno. copie, ¿no? Pues que diga las galletas tal y manzanas y las tres cosas favoritas del niño, ¿no? Y simplemente que la copie. A lo mejor no sabe ni lo que pone allí ni lo que dice, pero lo está haciendo y ya está teniendo una experiencia con las letras y las palabras. Si el niño ya tiene la habilidad de escribir, ¿no? Se le puede dictar ahora sí la lista, las tres cosas de la lista del súper favoritas del niño. O si el niño ya tiene la habilidad simplemente de hacer la lista porque mamá le diga, mira, revisa lo que nos falte y toda la propia lista, pues qué bien, ¿no? Ahí Qué hay bueno. de nuevo una experiencia que se le estaría dando al niño para que la escritura empiece a tener una utilidad y sea pues, pues útil porque pues le está llevando a conseguir eso que todo en el día a día pues tiene, ¿no? Sus galletas Me encanta. favoritas, Sí, sí, no sé. me gustan mucho estas ideas. ¿Eh? Muy creativas. Mira, te comento aquí los comentarios, las aportaciones de los compañeros y compañeras. Sí. Tenemos por aquí a José Julio que comenta, buen punto ese de que los padres sean modelo. Más abajo tenemos a Dani Lim que dice, me encanta el ejemplo, lo voy a hacer. Uh-huh. Y luego más abajo tenemos, uy, que lo pierdo, a Fer Portela, saludos psicóloga Kenia, la reina de la niñez. Qué bueno. A ver, ahora que no lo borre esto. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra, el José Julio, el compañero dice, ¿y qué se puede hacer con los hermanos y la escritura? Ah, pues buen punto, ¿no? Ahí cómo generar Esto más está bueno. experiencias, ¿no? En la familia, Muy bien, teniendo muy bien. más miembros como hermanos, pues, se pueden hacer muchos juegos, ¿no? Se puede, cuando los niños ya tienen habilidades para escribir, se pueden hacer, por ejemplo, actividades donde uno le dé instrucciones al otro, ¿no? Le da instrucciones al otro por escrito y el otro al leerlas, Está bien. pues haga lo que dice el hermano, ¿no? Sobre todo si el hermano es ya compañero de juego favorito, ¿no? Se puede enseñar a los niños a contar chistes por escrito. Qué ¿Mm? bien. Se puede hacer un juego en donde la familia, ¿no? Pues no sé, se le llama el juego del silencio, el juego de algo, y se comuniquen por escrito, ¿no? Como si fuera el chat a la antigüita, ¿no? Con lápiz y papel, ¿no? Hacer una mesa en donde se estén pasando el papel y estén literalmente conversando de manera escrita. Todo siempre pensando en el nivel del repertorio de habilidades que tenga cada niño, ¿no? Y de ahí que luego se Mm, pueda planear la complejidad de la tarea. Si los niños ya están escribiendo y leyendo, pues hay un sinfín de actividades, ¿no? Pero de nuevo vuelvo al punto, Chantal, que a lo mejor sí. dentro del contexto familiar, lo ideal es generar experiencias que inviten a tener ganas de hacer ese tipo de actividades relacionadas con lectura y escritura. ¿No? ¿Cómo podemos fomentar actividades pues, que tengan esas características, ¿no? De escribir, de leer,
de utilizar papel, de estar sentados en una mesa, ¿no? Y que de Mm. ahí pues partamos, ¿no? Como tú dices, que el principal pilar sea primero motivar, ¿no? Motivar, motivar, motivar y bueno, luego hay muchas oportunidades, ¿no? Para seguir desarrollando habilidades. Aquí tenemos a la compañera Vergel Vázquez, que nos comenta, ay, a ver, es que se me va ahora la pantallita, dice, grande Kenia, fantásticas ideas para generar experiencias. Gracias, Noelia. Qué bien. Vale, ahora me gustaría a mí, que yo tengo mucha curiosidad, ahora que estamos hablando de todo esto, Sí. por saber esas, o sea, que como tú has vivido entre Alemania, España y México, ¿no? O sea, a nivel de educación, a nivel de familias, a nivel de cultura, a nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué diferencias? Pues me llevaría esto de Alemania, pero esto de México también y esto de España no, o al revés, no sé, o sea, ¿cómo podemos, sin entrar en la crítica, ¿no? Sino realmente constructivo, ¿no? Como Sí. algo, como aportaciones, ¿no? A llegar a concretar Ujú. esa educación y aprendizaje conjunto. Ok. Bueno, pues también es un muy buen punto, ¿no? Y yo creo que podemos partir de nuevo Ujú. de que las familias pues son un contexto, ¿no? Que funciona como un modelo y que el modelo, ¿no? Es decir, lo que hagamos en la familia pues va a estar influenciado por la cultura en la que estemos, ¿no? La cultura, la sociedad en la que vivamos, ¿no? Eh, y luego, a pesar de que estemos en culturas distintas, pues cada familia también tiene su pequeña sociedad, ¿no? Sus propios Claro. valores, sus propias maneras Mm, de hacer las cosas. mm, Y bueno, entonces, como pues cada cultura tiene sus cosas distintas, ¿no? Pues ahí es donde entra la oportunidad de poner ejemplos en cómo también desde pequeños la sociedad nos va dando ese modelo. Ejemplo, en Alemania, pues desde que los niños son chiquitos, ¿no? mm, Se procura un modelo de vida donde se fomenta mucho la independencia, la mm, autonomía a la hora pues de desplazarse, ¿no? Los niños van a la escuela caminando desde, pues no sé, ¿no? Desde que se puede, ¿no? Se van en bicicleta de la escuela, de la casa a la escuela, se suben al autobús, eh, fomentan muchísimo la toma de decisiones, la resolución de problemas, ¿no? Es decir, que el niño se le da la oportunidad de enfrentarse a eso y resolverlo. ¿Sí? Y eso es algo mm, que caracteriza mucho, pues en este caso, a la mayoría, ¿no? De familias, ¿no? Luego, pues siempre hay diferencias, ¿no? Como te decía, en este caso, pues en Alemania, ¿no? Eh, y por tanto, si desde chiquito tienes un modelo en donde tu papá se desplaza de una manera, tú te desplazas de otra manera, resuelves conflictos de manera independiente, digamos, tu entorno está proveyéndote de esas experiencias, pues se genera, pues digamos, una habilidad de autonomía distinta a la que a lo mejor se genera en otros países. Por ejemplo, en mm, México, pues por cuestiones a lo mejor del país, de la cultura, de la mm, sociedad, de la seguridad, no se le puede dar ese modelo desde pequeño porque los claro. niños no pueden desplazarse solo de su casa a la escuela. No porque a lo mejor no quieran los padres, ¿no? Sino que por la cultura en donde se vive, la sociedad donde se vive no lo permite. Entonces no hay un modelo específicamente para esa habilidad, pero a lo mejor hay otros Mm, modelos como por ejemplo pues eh, la unión familiar, ¿no? La cercanía, mm, ese apoyo en conjunto que caracteriza a las familias pues hispanas, ¿no? De la resolución de conflictos, en este caso familiar, ¿no? Y ahí hay un buen modelo, ¿no? Otro aspecto distinto, pues por ejemplo en México, ¿no? Que tenemos hábitos de alimentación diferentes a los de Alemania, a los de España, a muchos países, ¿no? Pues desde chiquitos están teniendo un modelo en donde los papás, pues por ejemplo, pues comen cosas diferentes, ¿no? Cosas picantes, ¿no? Entonces, claro. el hábito de alimentación es diferente que desde los niños con 2 años de edad, 3 años de edad, ya están comiendo dulces con chile, ¿no?
es un modelo muy diferente a, pues, a otros países, ¿no? Y ahí hay hábitos de alimentación distintos, ¿no? Y eso pues es positivo, ¿no? En cuanto a que pues son culturas diferentes, dan oportunidades diferentes. Entonces, creo que el punto importante es que la importancia realmente pues de situar a la familia como el modelo principal de experiencias que al final se terminan desarrollando en la vida, ¿no? Y de ahí donde se pueda enriquecer bastante el compartir diferencias culturales, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Si una familia mexicana que vive en Alemania, pues imagínate el modelo, las oportunidades de modelo que está teniendo ese niño al compartir dos culturas, ¿no? Aquí tenemos la compañera Fer Portela que dice, todos esos tips me van a servir muchísimo para trabajarlo con mi hija de 2 años que ama la lectura. ¡Qué suerte que ame la lectura! Esto no Sí. es lo usual, ¿eh? Y Enhorabuena. me consta. Enhorabuena. Sí. Pero claro, por ejemplo, estaba pensando, vale, quizá en Alemania se fomenta más la autonomía. México y España, bueno, México por el tema de la seguridad puede que no. España creo que está en un punto medio. Yo creo que no, que quizá no se fomenta tanto la autonomía de la gente ir sola, pero no por la seguridad o inseguridad, sino yo creo también por educación o por miedos o quizá por protección, no lo sé, ¿eh? Pero luego también, por ejemplo, en dificultades de aprendizaje o en formas de aprender o en formas de educación, ¿ves si hay alguna similitud o diferencia o algo que podríamos llevarnos de cada lugar, ¿no? O no hacer para, no sé, como algunas cosas más concretas quizá, no sé, como para, bueno, para tenerlo yo más claro también. Ok, digamos como las ventajas que he encontrado en algún lugar a diferencia de otro. Por ejemplo. Bueno, pues muy buen punto, ¿eh? Es un punto, ¿no? a pensar, ¿no? Pero pues creo que lo principal, ¿no? Por ejemplo, hablando de países, ¿no? Específicamente, ¿no? De Alemania, ¿no? La manera en que está organizada la educación, ¿no? Realmente al ser el objetivo de ser tan independientes, ¿no? Pues de hecho, no sé si lo conoces, pero en Alemania las escuelas, todas las escuelas desde kinder, primaria, secundaria, se dividen como en niveles, digamos, ¿no? El nivel no es en sí por grupos, ¿no? De tantos o porque haya que hacer más grupos, ¿no? Sino por las habilidades que se tienen en el repertorio de cada niño, ¿no? Entonces hay diferentes niveles según pues las habilidades que esté demostrando esa persona en ese grado escolar. Entonces, si un niño o un adolescente, digamos, está siendo más fluido en una materia, pues en esa materia cambia de nivel aunque se siga manteniendo en su mismo grado escolar. Qué curioso esto. Por ejemplo, pues cuando si te mantienes en un grado escolar, perdón, en un nivel diferente a tu grado escolar, tienes más oportunidades a lo mejor de acceder a un tipo de universidad o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un punto muy a favor en cuanto a que las diferencias ahí no se hacen por el tipo de escuela en el que estés, ¿no? Si es una escuela de nivel privado, si es una escuela bilingüe, si es una escuela pública, sino por las propias habilidades que tengas. Está bien. ¿Y sabes si en Alemania se hacen en la escuela pública esto que estás comentando? Sí, por supuesto. Esto es en escuela pública, sí. Exacto. Qué interesante. Qué interesante, depende de cómo lo mires, Kenia, porque depende de cómo lo mires, es como, vamos a separar. A ver, ¿no? Un poco, es como complicado también, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay una sala o un aula de refuerzo para personas o niños que les cuesta más algunas asignaturas, pero eso de alguna forma haces que, claro, que te disgreguen, ¿no? Como, bueno, esta aula es como para los más, que les cuesta más, ¿no? No sé, es como delicado, ¿eh? Entiendo y puede estar interesante, pero ¿no? Depende del punto de vista que lo mires, ¿no? Pero Claro, sí. claro.
sobre todo el objetivo, ¿no? El objetivo con el que se realice, ¿no? Porque pues en México, bueno, en México especialmente, pues digamos que la educación pública pues a veces se queda corta, ¿no? A veces cuando los niños necesitan un poquito más, ahí ya nos quedamos cortos, ¿no? Y cuando hablamos de escuelas privadas, si no llegan a un nivel, pues también se quedan cortos, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo muchas veces es como si nos distrajera un poco de lo que es al final enseñar, ¿no? Que las oportunidades que necesita un niño para aprender pues no deberían de estar basadas en si estás en un tipo de escuela o en otra, ¿no? ¿Mm? Sino que se basen en lo que ese niño necesita y, Claro. y que al final la escuela se encargue de hacerlo lo que sea necesario, ¿no? Pues por ejemplo en España, que aquí hay, que está también los grupos, ¿no? Las aulas A, B, etcétera, ¿no? Pues en México eso no hay, ¿no? Un aula para todo el mundo. Un aula para todo el mundo, sí, sí, si tienes, digamos, por un lado los recursos y si tienes las habilidades, ¿no? Pues muchas familias, pues, que tienen los recursos, pues intentan darle la oportunidad a sus hijos de que asistan a una escuela privada, ¿no? Porque pues allí hay, digamos, más oportunidades distintas, ¿no? Que a lo mejor la pública no te da. Sin embargo, si tu hijo tiene ciertas necesidades educativas, ¿no? Porque tenga un retraso en el lenguaje, porque haya una necesidad en el aprendizaje distinta, pues muy probablemente en la privada ya no tengas oportunidad. En la privada no, y en la pública sí. Bueno, sí, claro, sería en una escuela, ¿no? Pública que a lo mejor pues den la atención, digamos, como esas aulas de educación especial, ¿no? Pero que al final pues la atención pues se sabe, ¿no? Que a lo mejor no tiene tanto efecto en terminar generando la habilidad que necesita el niño, ¿no? Entonces, pues ahí hay unas diferencias, ¿no? Entre realmente ver las necesidades de cada niño y las oportunidades que te dé cualquier, pues, cualquier escuela, ¿no? Y yo ahora te pregunto, bueno, no sé si lo has pensado, lo has planteado, pero podemos, no sé, bueno, seguro que lo has pensado, pero ¿cuál sería la escuela ideal o la forma de educar ideal desde la escuela y desde casa? No sé, ¿tienes algún, aunque sea un sueño de estos así como, ¿no? Como utópico, no importa, todo puede ser realidad, ¿no? La escuela ideal, ¿dices? La escuela en... Sí. La Ajá. escuela, la forma de educar, ¿cómo sería? Estábamos hablando de, bueno, pues en México o en España, pues está la universidad, hay la escuela pública privada, está claro que quien tiene recursos va a la privada y entonces se supone que el nivel es un poco mejor. En la pública suele ser más personas y quizá aprendes como, o sea, hay menos aprendizaje. En Alemania estábamos comentando pues que trabaja mucho el tema de la autonomía personal, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la educación, el tipo de educación más eficaz o el tipo de educación perfecto o el tipo de educación ideal, ¿no? que tú recomendarías desde tu idea, ¿no? Desde tu ideario, desde tu especialidad, no sé. Pues Aunque soñemos, no importa, es igual. sí. Bueno, pues ahí hay varios aspectos que se me están viniendo a la mente, pero creo que empezaría basando la educación de cada niño en el propio niño. Primero, pensando siempre en la habilidad de ese niño que tienes enfrente, no en la habilidad que tengas que generar en un grupo, ¿no? Sino pensando siempre en las habilidades que ese niño tenga en cuanto a habilidades o dificultades, ¿no? Y planear su educación pues según lo que ese niño necesite. Y de allí, pues digamos que si hay alguna necesidad o alguna habilidad que esté ausente, pues que se siga viendo al niño con el objetivo de planear cómo generar esa habilidad y no perder tiempo planeando en qué problema tiene, cómo le ponemos, qué nombre tiene este problema, si tiene un diagnóstico, si no tiene un diagnóstico, para
a lo mejor Mm. derivarlo a otro tipo de educación, ¿no? Creo que lo ideal sería que cada maestro que estuviera en contacto con un niño tuviera las herramientas para poder enseñar cualquier necesidad que cualquier niño presentara y que no tuviera Mm. que, pues digamos, derivarse a un especialista porque la maestra no sabe o no tiene las herramientas para enseñar a un grupo con un niño con estas características, ¿no? Es decir, que en resumen, que, que la formación de las maestras estuviera realmente hecha de tal manera que pudieran enfrentarse a cualquier necesidad educativa, ya sea de lenguaje, ya sea de retraso en el aprendizaje, ya sea en un retraso en el desarrollo más generalizado, ¿eh? Y que realmente se Mm. le pudieran dar esas oportunidades al niño. Imagínate, ¿no? Pues hablando otra vez de experiencias, si cada día se le diera una experiencia realmente que lo lleve a aprender, pues no habría problemas, ¿no? Porque al final todos los niños aprenden. La cuestión es si sabemos hacerlo. Mm. ¿Mm? Aquí habla el compañero José Julio, dice, la formación de los docentes es la clave, lo que Claro. estás comentando, que refuerza tu idea. Mm. Y aquí tenemos a otra compañera que dice, exacto, apuntar a la formación de los maestros. Sí, No sé estoy. si tenemos algún maestro o maestra por aquí, también estaría muy bien escuchar su opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Esa, la formación de los maestros en general, ¿no? Que Mm. eh, pues yo también me considero maestra porque parte de mi trabajo es enseñar a los niños, ¿no? Yo me siento realmente a enseñar a niños, me siento a enseñar a maestras a que enseñen a niños y a veces en este campo tan especializado sí nos damos esas oportunidades de hacer una formación específica, dedicar tiempo a enseñar esto, cómo enseñamos a un niño a hablar, ¿no? Que preguntaba por ahí Elsie, ¿no? ¿Cómo enseñamos a un niño a decir palabras nuevas? Pero a las personas que más están expuestas a la enseñanza, pues ahora sí digamos los docentes en general, pues a lo mejor ahí es donde a veces mm, pues a lo mejor la prioridad está en otro aspecto, ¿no? En un aspecto Mm. más formal de tener esto, de llevar un currículo de tal, tener el papel que diga tal, que los niños Mm. hayan visto estos 5 temas y bueno, pues lo que ocurra, ocurre y si el niño aprendió, pues la mayoría aprende y si no aprendió, pues ya veremos por qué no aprendió. Entonces ahí el que, ¿no? Que Es verdad. nosotras cuando estamos en este campo tan especializado nos centramos muchísimo en que realmente sepamos cómo hacerlo y, y Nos bueno.